Un saludo muy especial a todos ustedes, nuestros amables televidentes, y les estoy dando la bienvenida a este espacio Memorias de mi Pueblo. Como bien saben, ya es un programa que pretende contar la historia del municipio del Santuario con todos sus acontecimientos y personajes. Les comento que estamos en el mes de octubre, y el mes de octubre para nosotros se hace una conmemoración muy especial. Conmemoramos la muerte del general José María Córdoba, ocurrida aquí en el Santuario. De esto se trata el programa del día de hoy. Hablar del general de división José María Córdoba. Bienvenidos. Hablar del general José María Córdoba de El Santuario es hablar de un capítulo muy importante de la historia santuariana, porque recordamos en nuestros anales históricos que el 17 de octubre de 1829 se dio aquí la última batalla de su vida, luchando por la independencia de Colombia y por la libertad de Colombia. Pero ¿quién es el general José María Córdoba? El general José María Córdoba nació el 9 de septiembre del año 1799 en Concepción, Antioquia. Allí vivió los 2 primeros años de su vida y después pasaron a vivir a un tiempo al municipio de San Vicente, para luego pasar a la edad de 9 años a vivir en el municipio de Río Negro para poder allí estudiar. O sea, entró a la escuela a estudiar, en la escuela de caballería en ese entonces, y a la edad de 14 años empezó su vida militar de 14 años. Con su ímpetu y con el deseo de la independencia, entonces se adentra en esta carrera y empieza a escalonar. José María Córdoba pues fue formado en ese ambiente típico de la independencia. Cuando se dio el grito de independencia ya en Colombia, en los años del 20 de julio de 1810, pues él apenas tenía 10 años, pero estaba estudiando. Entonces todo ese deseo de la independencia, de la libertad, de la opresión en que estaba sumida Latinoamérica en ese entonces por parte de España, y ese deseo de libertad que había entre los colombianos y los antioqueños, pues él fue uno formado en esa escuela. Por eso cuando entró al ejército a la edad de 14 años, con ese ideal, con ese ideario de independencia y ese deseo de ser alguien en la vida por la parte militar, entonces empieza su carrera. A la edad de 15 años tiene su primer ascenso en la carrera militar y empieza una batalla fuerte. Recordemos que más o menos para el año 1816 España había reconquistado nuevamente a Latinoamérica o Colombia. Había hecho una reconquista y estaba gobernada por dirigentes españoles. Entonces le tocó la fuerza militar del Santuario de Colombia tratar de rebatir ese acontecimiento. Fue aquí sí como se enfrentaron por varias partes de Colombia, en los llanos orientales, y el 7 de agosto de 1819 pues se dio la batalla que repelaron a los españoles y pudieron así ganar como la independencia de Colombia por vía militar. Y el 7 de agosto de 1819 pues José María Córdoba tuvo un desempeño central, porque él hacía parte nada menos que del Comando Central del Ejército de Colombia. La parte estratégica estaba de parte de él. Entonces tuvo un protagonismo especial, y quizás por sus coordenadas, su orientación, su malicia, su deseo de batalla, entonces organizó bien el ejército y así pudo como vencer, y fue uno de los grandes vencedores en aquel entonces, donde le dio la independencia de Colombia al nivel militar. Luego José María Córdoba pues viene hacia Río Negro
enviado por Simón Bolívar para tomarse Antioquia. Y fue así como más o menos el 28 de septiembre toma posesión en Río Negro como gobernador de Antioquia y fue gobernador hasta mayo de 1820. Estando él como gobernador, José María Córdoba, se da la batalla de Chorros Blancos en Yarumal, el 20 de febrero de 1820, y dio allí por fin la independencia de Antioquia en la batalla de Chorros Blancos. Y así fue corriendo la vida de este general. Luego se va hacia el sur, hacia el Perú, Ecuador, donde fue vencedor allí en las batallas de Pichincha y Boyacá. Todo ese recorrido de su vida a nivel militar pues lo llevó a escalar hasta los más altos honores en la carrera militar, hasta ser general de división, que es el rango más importante entre la carrera militar, rango de división. Él era el general de división José María Córdoba. Aquí en el santuario, que obtuvo la última batalla de su vida, murió el 17 de octubre de 1829. Un acontecimiento para la historia colombiana bastante amplia y bastante fuerte, porque dio origen a muchos procesos a nivel colombiano. Toda la vida y el recorrido del general José María Córdoba, el que nos ocupa en este programa, conocer su historia, reconocer, no nos daría la vida para conocer el talante, la caballerosidad de este general, de este héroe de la República, el general José María Córdoba. El santuario que bebió su sangre debe rendirle un homenaje especial, y de hecho se hace cada año los 17 de octubre para conmemorar aquella fecha histórica de su muerte. Pero nosotros no entendemos en este momento el alcance de su propósito, dado que a él le tocó separarse del entonces presidente Simón Bolívar. ¿Por qué le tocó separarse de él? Pues ya lo hemos dicho en algunos programas, por lo que Colombia estaba en un proyecto de dictadura, de monarquía, y él iba caminando hacia presidente vitalicio. Pero era más que el deseo de Simón Bolívar, era un querer de los extranjeros para volver a tomar el poder en Colombia, los franceses, los españoles o los ingleses. El único que comprendió las intenciones del equipo asesor para ese proyecto de monarquía, que fue desde 1826 hasta 1830, fue el general José María Córdoba. Entre los años de 1822 y 1827, él estaba en las campañas del sur, allá en Perú y Ecuador. Cuando él viene a Colombia y encuentra todo ese ambiente enrarecido allá en el gobierno, entonces se dio cuenta de las verdaderas intenciones de los extranjeros, y que Simón Bolívar en ese entonces era una persona que se estaba dejando manipular. Entonces a José María Córdoba no le gustó ese ambiente en que se estaba sumida la patria, estaba sumida Colombia. Entonces le dijo y habló muy bien con el libertador Simón Bolívar para que renunciara a ese proyecto de monarquía, porque bien entendió José María Córdoba que iba hacia ese proceso y que no le convenía a Colombia.
Entonces, en ese entonces, pues Simón Bolívar le dijo que pues que era un acuerdo y un propósito que tenía, entonces que no podía renunciar. Entonces José María Córdoba notó que Simón Bolívar era entonces en ese momento el dictador, y para él la dictadura era el enemigo de la democracia. Y si era el enemigo de la democracia, entonces no le convenía a Colombia. Pues Simón Bolívar, no, quizás movido por los asesores, no lo quiso escuchar en ese entonces. Entonces le tocó renunciar al ejército de Colombia, porque José María Córdoba dijo: yo amo mucho al Libertador por lo que significa para nuestra patria, pero más amo a la libertad, y si en honor a la libertad tengo que luchar contra el Libertador, pues me tocará hacerlo, porque no es posible ni es justo sacrificar tanto de nuestros héroes por la independencia para quedar en lo mismo. Entonces por eso en el año de 1728 se le retiró y vino a Antioquia y empezó a organizar un ejército propio aquí para hacerle frente y luchar por la independencia de Colombia, y entonces organizó la batalla y organizó el ejército para hacerle frente al ejército nacional, que estaban conformados por extranjeros y personas bien adiestradas en la guerra, mientras que aquí se le hizo frente con un reducido ejército. Pues muchos sí tenían experiencia en la guerra porque habían participado en las batallas de la independencia de Colombia, y entonces retomó y organizó un ejército de 300 hombres en menos de 3 meses, y así se enfrentó en 1829 al gran ejército de la República, comandado por el general Daniel Florencio Oleri, que era el comandante, era un extranjero que estaba comandando las fuerzas militares de Colombia, y se enfrentó. Entonces aquí, en este lugar donde estamos, un parque conmemorativo para las víctimas de ese entonces, por los que derramaron su sangre en honor de la libertad. Es entonces este parque que conmemoramos nosotros hace unos 5 o 6 años que se inauguró este parque, como para reconocer y tener aquí la memoria y recordar que en este lugar hubo una batalla bastante amplia y bastante desigual, donde unos héroes dieron su sangre por la libertad. En el santuario se conoce este puente como el puente centenario. Centenario se refiere a 100 años. Fue levantado y construido aquí en el año de 1910. Entre 1909 y 1910 fue construido el puente para conmemorar los primeros 100 años de la independencia de Colombia. Es una réplica del puente de Boyacá y está aquí en este lugar precisamente, que hizo de frontera entre la batalla que se libró el 17 de octubre de 1829. Sirvió de frontera porque hacia este lado, hacia el lado de la Judea, pues estaba el ejército nacional, y al otro lado, hacia la plaza principal, pues estaba el ejército de José María Córdoba, comandado por José María Córdoba, y que le hizo frente a esa batalla, y más o menos se cuenta en la historia que cayó herido en el campo de batalla. Y el campo de batalla pues sería esto como frontera. Entonces más o menos en este sector, en esta zona, tal vez
resultaría herido. Y salió ese día hacia la casa que lo organizaron en ese momento como casa hospital, donde hoy está la alcaldía de El Santuario. Ahí, donde está la alcaldía del Santuario, fue que dio sus últimos suspiros. Pero hablar un poquito de cómo se dio esa batalla del 17 de octubre. José María Córdoba había preparado el recibimiento al ejército realista que venía desde Bogotá. Lo estaba preparando hacia los lados del Peñol. Allí había organizado las trincheras, es decir, había organizado todo para enfrentarse en batalla. Envió a uno de sus emisarios para ver dónde venía el ejército y para obligarlo a cruzar hacia el Peñol. Pero ese emisario, amigo de José María Córdoba, bajó y se encontró con el ejército que venía, y en vez de repelar pues y de desinformarlo y venir a darle razón a José María Córdoba, se unió al ejército patriótico y lo guió hacia Granada. Por Granada llegar hacia Río Negro con el fin de evitar el encuentro con José María Córdoba. Pero uno nacido aquí en el Santuario, que era parte y muy amigo y muy colega y asesor y edecán, Anselmo Pineda, muy joven de por cierto, entonces se vino desde el Peñol a donde su padre, que conocía muy bien los pasos del ejército realista, y entonces se dio cuenta de la traición y del camino que iban a recorrer el ejército para llegar hacia Río Negro. Entonces les informó muy bien que ya no era por el Peñol, sino por Granada hacia Río Negro. Entonces él corrió la noche del 16 de octubre hacia el Peñol a buscar al general José María Córdoba para informarle de cómo estaban las cosas. Entonces se vinieron el 16 de octubre, cruzando por el Peñol, por la vereda Montañita, pasando allí por el Salto, y entonces cruzaron acá todo este camino, y aquí a eso de las 11 de la mañana, pues más o menos se enfrentaron con el ejército. Cuando venía el ejército realista o comandado por el general Daniel Florencio Orelli, pues el general, como eran las órdenes de la guerra, las leyes de guerra, entonces era que los dos generales se encontraban. Entonces el general Orelli llama al general José María Córdoba y le dijo: Córdoba, ríndete, en este momento no ríndete, no someta a la muerte a estos reclutas y impreparados soldados, ríndete. Y muy valiente José María Córdoba pues le expresa que un general no se rinde, primero sucumbe. Y entonces se enfrentan en batalla, y él le dijo que José María Córdoba, que él no se iba a enfrentar a un extranjero asalariado, primero sucumbe. Entonces empiezan la batalla, y fue así como varios del ejército del general José María Córdoba pues perdieron la vida en esa batalla, quedaron heridos, se cuenta de 170, 180, bueno, un gran número pues de personas aquí de las regiones, todos antioqueños, pierden la vida. Y el general José María Córdoba también pierde la vida y muere de una manera vil, porque fue asesinado por Ruperto Hans por órdenes de Orelli. Es entonces todo el acontecimiento, y por eso 17 de octubre cada año se hace la conmemoración del gran general de división José María Córdoba, que para nosotros
hace parte del capítulo de la historia de Colombia y de la historia del municipio de El Santuario. Al morir el general José María Córdoba, allí en la casa donde está ubicada la alcaldía, pues ahí hay una réplica, hay un museo donde se trata de como de recordar y de hacer visible la historia del general José María Córdoba. Bueno, cuentan los anales y la historia del general que a eso de las 3 de la tarde pues fue recogido por unos campesinos y lo hicieron así como en una capilla, en una camilla de palos verdes, que eso se llamaba en ese entonces una barbacoa, y lo llevaron hacia Río Negro para enterrarlo pues en Río Negro, que era su tierra donde estaba viviendo en ese entonces. Cuentan que era una tarde demasiado de fría, muy lluviosa, entonces lo dejaron en una casa de Marinilla abandonado. Y allí el párroco Jorge Ramón de Posada, pues unos vecinos lo recogen y le hace él pues un entierro así como de segunda categoría, porque fue enterrado como NN en el municipio de Marinilla, así en tierra. Y en el año de 1833 fue entonces como exhumados sus restos. Los que enterraron al general José María Córdoba, que sabían bien dónde había quedado, entonces guiaron la exhumación de sus restos, conocieron bien el lugar y fue allí que lo rescataron y lo llevaron hacia el municipio de Río Negro. Allí está en el mausoleo, allí en el cementerio de Río Negro, allá se encuentran los restos de José María Córdoba. Es entonces como el recorrido histórico para hacerle homenaje a este gran general. Gracias a él, gracias a su muerte y a su sangre derramada en el santuario, fue que Bolívar reaccionó. Un mes después de la muerte del general José María Córdoba, se dio cuenta de cómo había sido la situación y entonces, como en un arranque de euforia o de coraje, pues destituye a todos los generales de la República, a todos los ministros, y llama a una constituyente. Llamada esa constituyente según la orientación que general José María Córdoba le había dado, porque él le había dicho que debía de renunciar al proyecto de monarquía y de dictadura y de conformar y de organizar una asamblea constituyente para que saliera una nueva constitución de Colombia. Y fue así que la constitución de 1830 prácticamente fue el resultado de la muerte y de la sangre del general José María Córdoba. Y esa constitución le dio vida a la República de Colombia, pues al país independiente, con leyes propias, con un gobierno propio para orientarse. Y eso sí fue la Constitución de Colombia la que dio fin a la influencia española en la parte de gobierno, en la parte de gobierno. Allí se organizaron las distintas fuentes de poder. Entonces la Constitución de 1830 pues organiza las 3 ramas del poder: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y ahí tiene vida propia de Colombia. Entonces prácticamente toda la batalla que José María Córdoba pues se ve reflejado en esa Constitución de 1830. Entonces nosotros decimos acá, gracias a la muerte, al arrojo, a la valentía y a la sangre del general José María Córdoba, pues Colombia es una república democrática e independiente.
Amables televidentes, espero pues que hayamos cumplido con el homenaje al general José María Córdoba. Les agradezco por permitirme llegar hasta donde ustedes con todas estas historias del santuario y con esta conmemoración. El 17 de octubre entonces es un día patrio, es un día cívico para nosotros, es un día cívico. ¿Por qué? Por todo lo que significa el general José María Córdoba para Colombia y para nosotros. Muchas gracias y los invito para que continúen con nuestra programación.